Bienvenidos a esta explicación, donde vamos a descifrar paso a paso ese gigantesco marco legal que categoriza literalmente cada objeto físico del comercio global. Pensemos un momento en los millones de contenedores que cruzan los océanos cada día. Detrás de todo ese caos aparente hay un orden estricto, casi milimétrico. Y dominar esto no es un simple ejercicio académico de la facultad, que es la base absoluta de lo que en el sector se llama ingeniería arancelaria. Fijaos, un solo dígito mal colocado aquí puede costar millones de euros en aranceles sorpresa, o dejar contenedores enteros pudriéndose en un puerto, bloqueados por aduanas. Así que vamos a desgranar las reglas de este juego de alto riesgo. Entonces, ¿cómo se clasifica el mundo entero? Bueno, vamos a meternos de lleno en este inmenso rompecabezas para descubrir cómo un texto legal, a primera vista súper rígido, es en realidad el kit de herramientas de detective definitivo para la logística internacional. Claro, clasificarlo todo exige un sistema sin fisuras, sin margen para interpretaciones subjetivas. Para que nos hagamos una idea de la magnitud, este sistema categoriza más de 5.000 grupos de mercancías y abarca nada más y nada menos que el 98% de todo el comercio mundial. Es básicamente una red gigantesca que lo atrapa absolutamente todo y funciona gracias a una metodología global que roza la perfección. Para organizar bien esta explicación, vamos a usar un enfoque de embudo. Empezaremos por lo más general, agrupando las 6 reglas secuenciales en 5 etapas clave: el valor legal fundamental, qué pasa con los artículos incompletos o mezclados, el clásico dilema de las partidas múltiples, las mercancías raras y sus embalajes, y terminaremos con la precisión extrema de las subpartidas. Empecemos por el principio, la base absoluta de todo esto, el valor legal fundamental. Aquí es donde entra en juego la regla 1, la ley suprema de la clasificación de mercancías. La idea principal de esta regla de oro es muy simple pero vital. Los títulos de las secciones o capítulos son solo eso, una pista general. Sin embargo, el texto real de la partida y las notas legales son las que marcan el límite estricto e inquebrantable. Hay un caso clásico de ingeniería arancelaria que lo ilustra a la perfección. Hace unos años hubo una enorme disputa legal sobre cómo clasificar las figuras de acción de los X-Men de Marvel. ¿Eran muñecas o juguetes? Claro, al ver el título del capítulo sobre juguetes, cualquiera daría por hecho que iban ahí. Pero ojo, porque el texto legal estricto decía que las muñecas debían representar única y exclusivamente a seres humanos. Y bueno, como los mutantes de Marvel tienen poderes y mutaciones, los abogados argumentaron y ganaron que no eran humanos. Esto cambió totalmente la clasificación y ahorró millones en impuestos de importación. Lo dicho, los títulos solo guían, pero los textos legales son los que deciden. Y esto ilustra el escenario ideal, el que todo el mundo busca. Si el texto de una partida describe con exactitud el producto, fin de la historia. La investigación se cierra con éxito sin tener que invocar más reglas. Para los agentes de aduanas, que siempre trabajan contra el reloj, encontrar esa coincidencia perfecta con la regla 1 es el alivio definitivo. Básicamente les ahorra el tremendo dolor de cabeza de tener que usar las complejas reglas en cascada que vienen después. Si el producto encaja como un guante en las palabras de la ley, el trabajo de detective concluye, el contenedor recibe luz verde y la mercancía fluye. Pero, ¿qué pasa cuando la cosa se complica? Pasemos a la siguiente sección, los artículos incompletos y mezclados, y veamos cómo el sistema maneja objetos que no vienen en su forma final y perfecta. Aquí es donde la regla número 2 entra en acción. Y fijaos qué interesante es cómo divide el problema en dos frentes industriales. Por un lado, la regla 2A se encarga de los artículos desmontados o bienes interminados. Por el otro, la regla 2B lidia con materiales que vienen mezclados. Es un enfoque increíblemente pragmático. Al fin y al cabo, reconoce que, en el mundo real, no todo lo que cruza una frontera llega perfectamente ensambladito y empaquetado, ¿verdad? Entender el motivo detrás de esto es revelador. Pensemos, por ejemplo, en los famosos muebles listos para armar. Sí, esos que vienen en cajas planas. Si no tuviéramos la regla 2M, importar un simple escritorio desmontado sería una auténtica pesadilla logística. Habría que clasificar e inspeccionar por separado los tornillos, la madera, las bisagras, los soportes, un caos que paralizaría el comercio mundial. Gracias a esta regla, esa simple caja con piezas sueltas recibe exactamente el mismo trato legal que un escritorio terminado, siempre que tenga sus características esenciales. Ahora bien, si lo que tenemos es una mezcla compleja de componentes distintos, la regla 2B entra y nos advierte: nuestro trabajo aquí no ha terminado, y automáticamente nos empuja al siguiente nivel del sistema. Y ese siguiente nivel es el dilema de las partidas múltiples. Entramos de lleno en la regla 3, que se despliega cuando un solo producto parece encajar en varias categorías legales al mismo tiempo. Esta es sin duda la regla más debatida en el comercio global y la protagonista de auténticas batallas legales. Imaginemos una de estas neveras inteligentes ultramodernas que llevan integrada en la puerta una potente tablet con Internet. ¿Es un frigorífico o es una máquina de procesamiento de datos?
Para resolver el entuerto hay que aplicar 3 criterios, uno tras otro, en un orden jerárquico muy estricto. Primero, con la regla 3A, buscamos la descripción más específica. Si ambas parecen igual de precisas, pasamos a la regla 3B para identificar el carácter esencial. La gente lo compra para enfriar alimentos o por la pantalla táctil. Y si las aduanas y los abogados siguen sin ponerse de acuerdo, entonces entra la regla 3C como juez final, obligando a elegir la partida que aparezca en el último lugar por orden numérico, un mecanismo de desempate implacable. Bueno, si las reglas principales aún no han resuelto el misterio, toca mirar hacia los casos atípicos y hacia los materiales que envuelven esas mercancías. Resulta bastante curioso pensar que la regla 4 es la menos utilizada de todo este inmenso marco legal aduanero. A menos que alguien intente importar un platillo volante propulsado por un material aún no descubierto, es casi imposible que algo escape a las miles de partidas actuales. Pero si algún inventor genial creara algo tan radicalmente novedoso que no encajara de ninguna manera, la ley nos obliga a buscar el objeto ya existente que presente la mayor analogía o similitud para poder clasificarlo. Básicamente, siempre hay una forma de catalogarlo. Pasando a los embalajes, porque todo producto necesita un envase, esta tabla separa magistralmente los envoltorios en 2 identidades legales muy distintas. El secreto aquí está en entender el porqué. Fijaos en la primera columna, los estuches específicos. La funda de una cámara o un estuche de guitarra se clasifica y tributa junto con el artículo, porque su única razón de ser es servir a ese objeto. No tiene vida útil propia. Sin embargo, en la segunda columna vemos envases repetitivos a nivel industrial como las pesadas bombonas de acero para gas. Estos cilindros se clasifican por separado porque tienen un ciclo de vida propio y prolongado. Van de aquí para allá, llenándose de distintas cosas, lo que les da una identidad legal totalmente autónoma. Finalmente llegamos a la precisión en las subpartidas. Es el fondo del embudo, donde pasamos de los grandes capítulos generales a la letra pequeña más microscópica de la ley. Aquí la que manda es la regla número 6. En este nivel hablamos del famoso código de 6 dígitos. Para cualquiera que siga de cerca el comercio internacional, es vital recordar esto. Los primeros 6 dígitos son un lenguaje absolutamente universal. El código a 6 dígitos de un producto es idéntico en las aduanas de Madrid, Nueva York o Tokio. A partir de ahí, del 7º dígito en adelante, ya entramos en territorio nacional, donde cada país añade sus propios impuestos, aranceles y regulaciones. Por lo tanto, esta regla asegura que la armonía global se mantenga firme justo hasta ese crucial 6º dígito. Lo que la ley nos dice de forma estricta es que solo pueden compararse subpartidas del mismo nivel, es decir, peras con peras y manzanas con manzanas. Y esto hay que recalcarlo bien, porque intentar comparar una partida general de 4 dígitos con una superespecífica de 6 es el típico error de novato en el cumplimiento comercial, uno que, por cierto, suele acabar en multas bastante dolorosas. Esta regla final garantiza que las opciones legales se comparen solo entre elementos de la misma jerarquía, manteniendo la determinación final organizada y sin contradicciones. Para cerrar esta explicación, vale la pena dejar una pregunta flotando en el aire sobre los límites de este sistema. Se diseñó originalmente en un mundo analógico, pensando en cajas físicas, maderas y piezas palpables. Pero hoy ya vemos productos de naturaleza difusa, como dispositivos de hardware cuyo verdadero valor y función están puramente en una inteligencia artificial en la nube. ¿Cómo se va a adaptar un marco legal nacido para clasificar el acero y el plástico a este futuro híbrido entre lo físico y lo digital? Es una incógnita fascinante. Lo único seguro es que el comercio global nunca se detiene, y su ordenamiento jurídico tampoco podrá hacerlo.